Lo que nos toca revisar el día de hoy es enterocolitis necrotizante y hernia diafragmática congénita. Vamos a empezar por la enterocolitis, ¿ok? Debemos de saber que la enterocolitis es una de las principales causas que van a dar o incrementar la morbimortalidad de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿ok? Afecta a un grupo especial de neonatos, ¿no? De hecho, que todos están expuestos a tener enterocolitis. Sin embargo, los recién nacidos pretérmino y los bebés de muy bajo peso al nacer, es decir, aquellos que tienen menos de 1,5 kilos, son el grupo que tiene mayor riesgo, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque ellos tienen una inmadurez tanto del tracto digestivo como de otros sistemas, y eso puede ocasionar que haya un proceso inflamatorio en cualquier parte del intestino y de ello derivar una enterocolitis, ¿ok? ¿Qué es lo importante de la enterocolitis? Es importante reconocerlo de forma temprano porque de esa forma vamos a evitar la complicación, las complicaciones que podrían ser mortales, ¿no? Tipo perforación intestinal o un shock multisistémico, ¿no? Que pudieran desencadenar en la muerte del recién nacido, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, la incidencia de mortalidad en estos pacientitos es bastante alta, ¿no? Entre 20 a 50% en el mejor de los casos. Y en el resto de bebés que sobreviven a esta patología, que suele ser bastante mellante, pues puede presentar dificultades o secuelas o complicaciones del proceso, ¿no? ¿A qué nivel? A nivel del neurodesarrollo, a nivel del crecimiento, ¿no? O otras enfermedades relacionadas a la infección tan severa que ha tenido este pequeño. Entonces, ya sabiendo que la enterocolitis puede afectar a todos los recién nacidos, pero especialmente a los bebés pretérmino y de bajo peso y que tiene una alta tasa de mortalidad, nos toca hablar del concepto, ¿no? ¿Qué es la enterocolitis? Pues es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica de la mucosa o submucosa del intestino, ¿no? Y esto generalmente secuela de un proceso inflamatorio. Y digo generalmente porque pudiera también causarle algún proceso isquémico, ¿no? Que es mucho menos frecuente. 1 de cada 1,000 nacidos vivos puede tener enterocolitis, ¿ok? De hecho, el 90% de los bebés son bebés que tienen bajo peso, son bebés prematuros, ¿sí? Pero también los bebés a término pudieran tener enterocolitis. Obviamente el porcentaje es mucho menor, entre 5 y 10%. La mortalidad pudiera llegar hasta el 50%, que es una mortalidad bastante alta, ¿sí? Y entre 20 a 40% de los bebés que tienen enterocolitis pudieran requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico,
¿no? Ya desde un drenaje abdominal hasta una resección intestinal amplia. Entonces, veamos aquí, les mencionaba que según el tipo de enterocolitis, porque la enterocolitis pudiera ser localizada en un solo segmento del intestino, también pudiera ser una pancolitis que implica la inflamación de todo el intestino, de todo el tramo intestinal, o también existe un tipo de enterocolitis llamada enterocolitis parcheada, ¿no? Que significa que hay un tramo de intestino sano, un tramo de intestino afectado, otro tramo de intestino normal, otro inflamado, ¿no? Que tiene, al igual que la pancolitis, un pobre pronóstico porque finalmente se tiene que resecar todo ese intestino inflamado, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver el aspecto macroscópico de una asa intestinal sana, ¿no? Ya saben ustedes que el intestino tiene varias capas, desde la mucosa, submucosa, la muscular y finalmente la serosa, ¿no? Entonces, cuando existe enterocolitis, pues el proceso inflamatorio se origina o empieza a nivel de la mucosa o submucosa intestinal y luego va progresando hacia la capa más externa. En cuanto a la etiopatogenia, pues esta entidad es multifactorial, ¿no? Existen mucha asociación con varios factores perinatales, ¿sí? Que aún están en controversia. Sin embargo, son dos los factores que sí están ya asociados científicamente, ¿no? La prematuridad y el bajo peso, ¿ok? Además de ello, y por lo mismo que estos que estos bebés son prematuros y son de bajo peso, pues existe la inmadurez intestinal como factor importante, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando un paciente tiene un recién nacido a término, ¿no? Con buen peso, tiene algún problema gastrointestinal, pues lo usual es que el intestino tenga una motilidad de normal a más rápida, ¿no? Pero ¿qué sucede con el bebé prematuro? Pues ellos tienen una respuesta paradójica a la alimentación, a la acumulación de gases, ¿no? ¿Qué sucede? Ellos en vez de tener una motilidad normal y que el tránsito del intestino se produzca de proximal a distal, pues ellos tienen una motilidad intestinal muy disminuida. Y eso va a ocasionar una distensión abdominal, que en la mayoría de los casos es uno de los signos patognomónicos de enterocolitis en un bebé prematuro. ¿Okay? Esta distensión abdominal, ¿no? Lo que va a hacer es favorecer la isquemia a nivel de las capas intestinales, de las capas del intestino, ¿no? Otro punto importante en cuanto a la inmadurez del intestino, pues es que se va a alterar la primera línea de defensa para la sobreagregación bacteriana, ¿no? Que es el pool de sales biliares que existe en el tracto intestinal proximal, ¿no? Este pool de sales biliares va a venir a ser mucho más disminuida, lo que va a producir una disminución de la absorción de grasas, ¿no? Especialmente las grasas insaturadas. Además, se va a iniciar una sobreagregación de bacterias anormales.
¿no? Porque ya sabemos que hay una flora gastrointestinal normal, pero debido a la disminución del pool de sales biliares y también a la hipocloridia, pues se va a ver alterado o va a haber un desbalance de esta flora intestinal, ¿okay? Lo que va a conllevar a una disminución de la absorción de líquidos y electrolitos también a nivel del colon, ¿no? Por lo tanto, el proceso inflamatorio no solo va a comprometer un segmento del intestino, sino puede ser que se comprometa todo el tramo intestinal, ¿no? Además, debido a esta inmadurez intestinal, pues van a existir bajos niveles de inmunoglobulina A, que van a ser también células de defensa a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Otro factor importante pues son aquellos que van a producir una isquemia intestinal, ¿no? Cualquiera de ellos o por cualquier medio. Por ejemplo, los bebés asfixiados o los bebés que entran en shock multifactorial, finalmente el cuerpo va a priorizar a los órganos blancos, ¿no? El cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales, ¿no? Y finalmente se van a olvidar de los intestinos. Entonces se va a producir una isquemia intestinal. Entonces, estos bebés que están críticamente enfermos pueden tener o tienen un riesgo alto de enterocolitis, ¿ok? Los bebés que nacen con hiperglobulia y se les realiza exsanguíneo transfusión también tienen riesgo de enterocolitis, pues en lo que hay un balance del flujo o del volumen o una redistribución del volumen sanguíneo, pues igualmente el cuerpo prioriza el cerebro, el corazón y finalmente los intestinos, ¿no? Enfermedades que cursan con un aumento de la viscosidad sanguínea también tienen riesgo de enterocolitis, y hay un factor importante que capaz si no le damos mucha importancia, que es el enfriamiento o la hipotermia en el recién nacido, ¿no? Cuando ellos entran en hipotermia, pues hay un mecanismo de compensación que es la vasoconstricción, ¿no? Y esta vasoconstricción suele ser en primer lugar periférico y luego tiende a ser un poco más central, ¿no? Entonces, si no se corrige el daño, ¿no? Esta vasoconstricción persiste y puede haber riesgo de enterocolitis. En cuanto a las prácticas alimentarias, pues sabemos que la leche materna para el recién nacido constituye el alimento ideal, ¿no? Ya que este tiene la osmolaridad adecuada, tiene la cantidad adecuada de inmunoglobulina A y de otras células inmunocompetentes. ¿Ok? Entonces, los bebés que no gozan de la alimentación con leche materna y más bien lo hacen con fórmulas, tienen riesgo de hacer enterocolitis, porque estas fórmulas son hiperosmolares, ¿no? Y si ya existe un intestino inflamado, pues esta hiperosmolaridad puede incrementar el proceso inflamatorio. Además, el aumento brusco de los volúmenes de esta fórmula también pudieran ocasionar que se desencadene un proceso de enterocolitis, ¿ok? Y por otro lado también existe otro factor importante, que es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Entonces ya les mencioné que al existir una disminución del pool de sales biliares y de cloro en el tracto gastrointestinal superior, ¿no? Se inicia un desbalance de la flora bacteriana, ¿no? Y esta asociación, ¿cómo ha sido determinada? Pues se ha visto que
en una sola unidad de cuidados intensivos se logró hacer cultivo de secreciones de los bebés, ¿no? Entonces se ha aislado gérmenes patógenos en la deposición, en la sangre de los recién nacidos, ¿no? Entonces, al existir ese desbalance o esta colonización patógena de gérmenes, pues va a haber una activación de mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a potenciar el hecho del inicio de una enterocolitis, ¿no? Y los mediadores inflamatorios que con mayor frecuencia se activan y en mayor cantidad, pues son el factor activador de las plaquetas, entre otros, ¿no? Siendo este último más importante. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ya sabemos que existe una lesión de la mucosa, ¿no? O de la submucosa que va a producir un hilio, ¿no? O un hilo intestinal que va a ocasionar una éstasis a nivel de la luz del intestino, ¿no? Provocando inmovilización no solo de líquido intestinal o líquido pancreático o líquido biliar, sino también el acúmulo de gases, ¿no? Por lo tanto, se va a producir una fermentación intestinal y el acúmulo de gases va a ser mayor, pero de los gases tóxicos. ¿Cuáles son? Hidrogeniones, metano, CO2, ¿no? Y estas capas, y estos gases van a invadir todas las capas del intestino y es de esa forma que se puede ver en las radiografías que se toma a estos bebés, pues esa invasión progresiva que hay del gas en el intestino, ¿no? Y por ende se va a producir una neumatosis. Cuando este gas llega hasta la serosa, pues se logra ver en una radiografía de abdomen y se llama neumatosis. Si el proceso persiste, se va a producir una necrosis del intestino, pudiendo el proceso inflamatorio ser importante, ¿no? Y extenso, produciendo una gangrena total de todo el espesor de la pared intestinal y finalmente una perforación intestinal, ¿no? Llegando a una peritonitis meconial, ¿no? En el recién nacido. Entonces, la foto de unos intestinos, ¿no? Evidentemente hay una afectación amplia del intestino. Se logra ver esta imagen blanquecina en la serosa que impresiona burbujas, ¿no? A nivel de la serosa del intestino, pero esto no es más que el gas tóxico que se produce de la fermentación del intestino. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctora. Muy bien, entonces vamos a la clínica. Ya sabemos que el 90% de los bebés son prematuros, ¿no? Entonces, ellos van a ser la población gruesa de pacientes con enterocolitis. La clínica se va a presentar en la mayoría de los casos entre la segunda y la cuarta semana de vida, ¿sí? Es un bebé que de pronto se va a encontrar diferente, ¿no? La enfermera se pudiera reportar entre turno y turno, pues que el bebé hace, no sé, 6, 12 horas toleraba bien la leche, pero ahora en la mañana, ¿no? Tiene residuo gástrico o lo notan nauseoso o de repente empezó a tener apnea o de repente residuo gástrico bilioso, ¿no? O de repente simplemente distensión abdominal o hipotermia o hipertermia. La clínica es florida y muy variada, pero lo importante es que notan un bebé, un recién nacido distinto en cuestión de horas, ¿no?
Entonces, existen dos formas de presentación, ¿no? Una forma insidiosa y una fulminante. En la insidiosa, pues, generalmente pretérmino, ¿no? Pero es un bebé estable que tiene algunos factores de riesgo nuevos, no sé, de repente que ya no tiene leche materna en banco, sino que le empiezan a dar fórmula, ¿no? Y que tiene síntomas inespecíficos que les he, los que les he presentado, ¿no? Y está entre la segunda y la cuarta semana de vida, ¿ok? Y luego está un bebé con una presentación de NEC fulminante. Significa que es un bebé ya sea pretérmino o a término, pero que ya viene enfermo, ¿no? Tiene alguna otra patología detrás. Y es un bebé que está en shock o en falla multiorgánica, ¿no? Es un bebé críticamente enfermo y a diferencia de la forma de presentación insidiosa, pues en este caso el bebé tiene un cuadro abdominal definido. Nosotros vemos a este bebé y definitivamente algo tiene en el abdomen, ¿no? Es este bebito de aquí que está bastante delicado, que tiene un el abdomen está lustrosa, inclusive hay cambio de coloración en la pared abdominal, ¿no? Entonces, estos bebés generalmente están en la primera semana de vida y vienen a ser pues los bebés que han sufrido asfixia perinatal o que tienen alguna malformación congénita ya definida que causa algunas secuelas multiorgánicas en el recién nacido, ¿ok? En cuanto a al resto de sintomatología, pues evidentemente la sintomatología gastrointestinal es la que va a predominar, ¿ok? Entre el 70 al 98% de los bebés van a tener distensión abdominal, ¿sí? Luego el 70% de ellos va a tener residuo gástrico, puede haber sangre en las muestras fecales o pueden tener diarrea. Se puede palpar una masa en el abdomen, puede haber cambios de coloración en la pared, como el eritema o equimosis, como acabamos de ver, o simplemente hay un edema de la pared abdominal. ¿Okay? También se puede asociar a sintomatología sistémica, ¿no? Que ya hemos visto es inespecífica. Puede haber inestabilidad de la temperatura, el bebé puede estar letárgico, puede hacer apnea o dificultad respiratoria, puede ser un bebé que esté en mal o regular estado general, que presenta acidosis persistente o que presenta inestabilidad de la glucosa o simplemente es un bebé que está en shock con mala perfusión periférica y central, ¿no? Esto es importante que ustedes lo repasen bastante bien. Esta es una clasificación de enterocolitis, ¿no? Llamada clasificación o estratificación de Bell. ¿Qué sucede? Sucede que la enterocolitis es una patología evolutiva, ¿no? Empieza la inflamación y bueno, luego este proceso inflamatorio va siendo mucho más intenso a nivel de la pared del intestino y finalmente llega a la perforación y a la peritonitis. Pero ¿qué sucede? Si nosotros podemos diagnosticar esta enterocolitis en la mayoría de los casos, ¿no? En sus formas tempranas, pudiéramos intervenir médicamente, ¿no? Para poder disminuir el riesgo de complicación. Para ello existe esta estratificación de Bell, ¿no? Que va a clasificar la enterocolitis en 3 tipos, 1, 2 y 3. Cada uno de ellos se subdivide en A y en B. Y lo que hace es asociar la sintomatología o signología sistémica, los signos abdominales junto con los signos radiológicos, ¿no? Porque finalmente para hacer el diagnóstico tenemos que asociar la clínica con la radiología, ¿ok? Y, por ejemplo, en la clasificación
de tipo 1 es un paciente que tiene sospecha de enterocolitis. ¿Okay? En la clasificación de tipo 2 es un paciente que tiene una enterocolitis ya definida, y la clasificación de tipo 3 es una enterocolitis definida, pero ya complicada, sea con una perforación intestinal, ¿no? O una masa abdominal que implica un cuadro obstructivo o una perforación bloqueada, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan detallar cada uno de los subtipos de la estratificación de Bell. Luego tenemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues evidentemente necesitamos de la radiología, ¿no? Que es el elemento clave. Y el gol estándar para hacer el diagnóstico de enterocolitis, ¿no? Pedimos radiografía siempre en decúbito supino o lateral, ¿no? O tangencial. Esta puede ser 8 o 12 horas. En realidad eso depende mucho del estado del paciente, ¿no? Si es un paciente crítico donde se ve neumatosis, donde hay una marcada distensión abdominal y el paciente no cursa o no mejora con el tratamiento médico, pues probablemente el seguimiento radiológico debiera ser más estricto. Pero si es un paciente con una leve distensión abdominal, ¿no? Que tiene residuo gástrico, de repente muy estable, pues pudiera ser cada 12 o 24, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? En estadios iniciales o tempranos, pues hay un patrón anormal en la distribución de aire en las asas intestinales, ¿no? Evidentemente la distensión del abdomen es lo que nos llama la atención, ¿no? La distensión de las asas es lo que llama la atención y esto es compatible con un hilio, ¿no? Estos bebés en etapas iniciales tienen hilio intestinal. Si la patología progresa, pues ya vamos a ver la neumatosis, ¿no? Ya sabemos que hay una fermentación, una éstasis, una fermentación del contenido intraluminal y esto provoca o genera mayor cantidad de gases tóxicos como el metano, el CO2, hidrogeniones, ¿no? Entonces, esos gases tóxicos van a empezar a invadir el espesor del intestino, ¿no? Y cuando llega a la serosa, vamos a tener esta imagen aquí bastante clara llamada neumatosis intestinal, ¿sí? O signo del doble riel, ¿no? Si cogemos el asa en corte transversal, ¿ok? No sé si se puede definir bien aquí, que está la luz del intestino y alrededor de ese contenido intraluminal pues se ve otro halo radio lúcido, ¿correcto? Igual que acá, ¿no? Está el intestino lleno de líquido y aire y se ve otro halo radio lúcido que es el aire a nivel de la serosa del intestino, ¿ok? Cuando esta enterocolitis progresa, pues ya va a haber invasión de este gas a nivel del sistema porta, ¿ok? O puede haber perforación del intestino, ¿ok? Y vamos a nosotros evidenciar en la radiografía neumoperitoneo. ¿Sí? Aquí para que puedan ver ustedes otra radiografía de un paciente con hilio intestinal. Vean cómo estas asas intestinales están sumamente dilatadas. ¿Ok? Aquí vemos de igual forma, ¿no? Una asa intestinal sumamente dilatada, con mala distribución de aire. Igual por aquí, vemos aquí neumatosis, ¿ok? Pero acá la flecha azul también nos está indicando, ¿no? Aquí el signo de la gaviota que indica gas en el sistema porta.
Entonces, este estadio de enterocolitis, pues es un estadio ya avanzado, ¿no? Nuevamente, para poder fijar bien lo de la neumatosis, miren ustedes, aquí hay un asa intestinal dilatada, ¿no? Y alrededor se ve un halo radio lúcido, ¿no? Que es la invasión del gas en la serosa. Y esta radiografía, pues donde se ve evidentemente una neumatosis intestinal, ¿no? En esta asa y en esta asa. Ya cuando hay perforación del intestino, pues vamos a encontrar aire libre en la cavidad abdominal llamado neumatosis. Puede ser en una radiografía de cúbito o en una radiografía tangencial. Vean aquí, hay aire libre en el abdomen. Junto con la radiografía, pues también tenemos que valorar cómo está el resto de la función corporal, ¿no? La función renal, la función hepática, el sistema de coagulación, un hemograma para valorar las plaquetas, porque siempre hay anemia por consumo, osteopenia por consumo, ¿no? Hacer cultivos para aislar algún germen, etcétera. Y luego vamos ya a entrar al tratamiento. De hecho, en estadios iniciales, el tratamiento siempre es médico, ¿no? El problema ya sabemos que se asienta sobre el tracto gastrointestinal, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mantener en reposo este tracto intestinal, ¿sí? Entonces le ponemos una sonda orogástrica que va a ayudar a descomprimir las asas intestinales y para mantener en reposo el intestino, ¿no? El bebé se queda en ayuno. Debemos evitar daño por hipoxia o por isquemia, ¿ok? Entonces, si el bebé necesita fluidos, hacer una reposición hidroelectrolítica adecuada, necesita un balance estricto cada 4 o 6 horas, necesita siempre que el hematocrito esté por encima de 40, reposición de plaquetas si fuera necesario y tenemos que valorar si tiene o no algún trastorno de coagulación, que si no lo debiéramos también corregir, ¿no? Debemos mantener una presión arterial media adecuada. Para ello, si es necesario usar vasoactivo, se debiera de usar, ¿no? Mantener una oxigenación adecuada. Si existe acidosis, debemos de corregir esa acidosis y optimizar la volemia con transfusiones si es necesario, o simplemente con los vasoactivos. Luego, probablemente el bebé que está críticamente enfermo necesite soporte ventilatorio, pues el bebé tiene que ser intubado, sedado, ¿no? Y se debiera manejar bastante bien el dolor que produce la distensión abdominal, ¿no? Por lo tanto, se suele usar morfina, fentanilo, ¿no? Para manejar el dolor del bebé. Se debe iniciar con antibióticos de amplio espectro que cubran anaerobios, gram negativos básicamente, o gram positivos también. Debemos evitar el catabolismo que entran estos bebés por el proceso infeccioso, así que se debe de iniciar nutrición parenteral total. Finalmente, si esta entidad continúa en evolución, probablemente lleguemos al tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico tiene 3 opciones principalmente, ¿no? El drenaje peritoneal en pacientes que están severamente enfermos, que son pacientes críticos, que no logran ser trasladados ni siquiera a una sala de operaciones, pero que hay evidencia que el abdomen está sumamente distendido, hay neumoperitoneo, ¿no? En ellos solamente se hace un drenaje peritoneal, inclusive en la cuna del paciente, ¿no? Se hace un pequeño corte en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y se coloca un dren laminar dentro de la cavidad abdominal.
La segunda opción es una laparotomía con resección del intestino comprometido, y si no ha habido peritonitis, no ha habido contaminación de la cavidad, pues se pudiera hacer una anastomosis término-terminal. ¿Okay? Y la otra opción pues es una laparotomía exploratoria también, pero ya con una ostomía derivativa, ¿no? Obviamente esta ostomía va a ser previa a la zona intestinal afectada. Así que tenemos varias opciones. Se podría confeccionar una yeyonostomía, una iliostomía o una colostomía. ¿Okay? Entonces, para repasar, si la lesión es focal y el neonato está estable, solo requiere una resección y anastomosis término-terminal, pero si la lesión es multifocal o hay una perforación o una contaminación de la cavidad abdominal, lo más conveniente para el bebé es una enterostomía proximal. ¿Ok? También cuando el compromiso del intestino es extenso, probablemente lo que se realice es una yeyonostomía proximal, como acá, ¿no? Y lo que les he mencionado, el drenaje peritoneal en pacientes que están críticamente enfermos. Muy bien, estas son fotos de bebés con enterocolitis. Vean ustedes, por aquí intestino sano, ¿sí? Por aquí intestino enfermo. Vean esta capa blanquecina que se nota aquí en la serosa de este intestino afectado, pues esa es la neumatosis, ¿ok? Por aquí intestino inflamado, por aquí intestino inflamado. Entonces lo que corresponde en este bebé probablemente se hace resección y anastomosis intestinal, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para operar un bebé al que le estamos dando tratamiento médico? Pues cuando tenemos sospecha de perforación intestinal o confirman esta perforación a través de una radiografía de abdomen donde se va a observar neumoperitoneo. ¿Ok? Otro criterio es si el bebé, a pesar que le estamos dando todo el manejo médico posible, pues tienen un deterioro clínico y rápido. Y otro criterio es si presenta neumatosis y tiene una progresión rápida, ¿no? Vemos que en la placa del mediodía tiene un ACE intestinal con neumatosis y a las 4 horas que le hacemos el control, pues esta neumatosis es mucho más extensa, ¿no? Entonces ese bebé debiera ir a cirugía. También si al examinarlo encontramos masas abdominales o el bebé está evidentemente obstruido, debiera también ir a cirugía. ¿Ok? Estas son otras imágenes de pacientes con enterocolitis. Este es un paciente que tiene pancolitis. Vean que todo el intestino está completamente inflamado. Igual que aquí, ¿no? Tiene un segmento bastante amplio de intestino inflamado, ¿sí? Y se ve la diferencia del intestino sano con el intestino inflamado. Y estos son fotos de pacientes que han tenido enterocolitis con múltiples perforaciones en el intestino. Vean aquí, aquí, aquí. Y este es un cuadro que seguramente ustedes van a poder revisar, ¿no? Donde nos presentan qué medidas podríamos nosotros tener, ¿no? Y que en algunos casos ya tienen evidencia científica que son eficaces y seguros que podrían prevenir la enterocolitis. Por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y una progresión lenta y respetuosa de la alimentación enteral. ¿Ok? Estas dos medidas pues han sido ya corroboradas, ¿no? Científicamente, y son eficaces y seguras. Evidencia que estas medidas son eficaces, pero la seguridad aún es cuestionable, pues la
alimentación con fórmulas de aminoglicósidos, ¿no? El uso de probióticos, el uso de arginina o glucocorticoides. Estudios también muestran una eficacia en animales, pero aún no se ha determinado la eficacia en humanos, el uso de anticitoninas o el uso de sustancias que promueven el crecimiento, ¿no? Los factores del crecimiento. Y luego tenemos otras medidas que no han sido evidenciadas, ¿no? Aún científicamente. El uso de prebióticos, ¿no? El uso de glutamina, el uso de componentes tipo agonistas de los receptores esto sería receptores parecidos a los componentes microbianos, ¿no? Todos estos componentes se usan sin evidencia científica todavía. Entonces, de todos ellos, los que nos interesan a nosotros debieran ser estos que sí ya tienen evidencias científicas que pueden ser eficaces y seguros para prevenir la enterocolitis necrotizante. Muy bien, voy a dejar de compartir esta... ¿Qué estaba haciendo? Ok, voy a llamar asistencia para poder avanzar con el segundo tema. ¿Hay alguna pregunta? Mientras busco la asistencia aquí, por favor. A ver, empiezo. Bauman Chávez. Buen día. Renzo Alberti. Santiago Ordóñez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Almendra Torres. Presente, doctora. Buenos días. Jimena Berrocal. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alison Alegría. Presente, doctora. Buenos días. Gloria. Sí, doctora, sí se observa. Y bien. Entonces, el segundo tema es hernia diafragmática congénita. Entonces, este es un tema entre enterocolitis y hernia diafragmática, pues la hernia diafragmática tiene mejor pronóstico, siempre y cuando no esté asociada a otras malformaciones congénitas. ¿Okay? Cuando nosotros hagamos el estudio prenatal de un recién nacido con sospecha de hernia diafragmática congénita, pues también de alguna forma pudiéramos hacer una valoración del pronóstico específicamente según el tamaño pulmonar, porque hay una ecografía que pudiera hacerse en el intranatal, ¿no? Buscando el índice pulmón-cabeza, que pudiera darnos algún tipo de factor pronóstico, ¿no? Junto con ese índice pulmón-cabeza, también existe otro índice de otro factor pronóstico de gravedad,
como la herniación hepática, ¿no? El hecho que un bebé tenga herniada el hígado implica que tiene un peor pronóstico que un bebé que no tiene una herniación hepática, ¿no? Entonces, es importante en estos pacientes, por lo tanto, valorar si la hernia diafragmática es una patología aislada o es una patología que viene acompañada con otras malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, ¿qué es la hernia diafragmática congénita? Pues este es un defecto estructural, ¿no? Del diafragma que va a permitir la protrusión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica, ¿no? Obviamente se desarrolla durante el periodo fetal y la secuela más importante, pero no la única, es la hipoplasia del pulmón, ¿ok? Entonces aquí vemos radiografías de bebés con hernia diafragmática congénita. Evidentemente el lado izquierdo es el que está más afectado y coincide con el porcentaje de incidencia, ¿no? Cuando nosotros ahora hagamos clasificación, vamos a ver que entre hernia diafragmática derecha o izquierda, pues la que predomina y con un amplio porcentaje es la hernia diafragmática izquierda, ¿ok? Cuando nosotros entremos a hacer el diagnóstico o cuando tengamos un recién nacido con una hernia diafragmática ya determinada por una radiografía de tórax, siempre es importante también solicitarle una radiografía de abdomen, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven este bebé que tiene una hernia diafragmática izquierda nuevamente, pero ven ustedes que todo el abdomen está en silencio, ¿no? Tiene por ahí un par de asitas intestinales, pero el resto del intestino, vean que está a nivel del tórax, ¿ok? Entonces, eso también es importante para poder valorar el tratamiento preoperatorio. En cuanto a la prevalencia, pues 1 a 4 de cada 10.000 nacidos vivos pueden tener hernia diafragmática. Vean aquí, esta es una hernia diafragmática del lado derecho, ¿no? Afecta con mayor frecuencia a los varones, tiene una mortalidad, si bien es cierto, no es tan alta como la enterocolitis, que casi llega al 50%, sin embargo, la mortalidad de estos bebés también es bastante alta, ¿no? Entre 20 y 30%. ¿De qué va a depender la mortalidad de estos bebés? De la hipoplasia pulmonar, de la hipertensión pulmonar y de que esté asociado a otras malformaciones congénitas, ¿no? En cuanto a la clasificación, pues la hernia diafragmática del lado izquierdo es el que va a predominar entre el 80-85%, la del lado derecho entre 13 a 19%, pudiendo existir también una hernia bilateral. Felizmente es un pequeño porcentaje porque estas hernias bilaterales generalmente son incompatibles con la vida, ¿no? La tasa de mortalidad en esos bebés es mucho más alta. Luego también existe otra clasificación dependiendo si esta hernia se encuentra en la parte anterior del diafragma, se llama hernia de Morgagni, tiene una frecuencia del 23%, o si la hernia es posterior, ¿no? Si es posterior se llama hernia de Boch-Dallet y bueno, se ve o se sabe que existe una hernia posterior y lateral, ¿no? Puede ser derecha o izquierda. También existe una clasificación de la hernia diafragmática según el tamaño, ¿ok? Y se clasifica como hernia de tipo A, de tipo B, C o D, dependiendo del tamaño del defecto. Si es un defecto pequeño, pues es un tipo A.
Si es un defecto mediano, es un tipo B, si es un defecto grande, es un tipo C, o si existe agenesia del hemidiafragma, es un defecto de tipo D. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque según el tamaño del defecto, la reparación quirúrgica suele ser primaria o en caso del A y B, o puede requerir material protésico en caso del C o D. Entonces, esto es para poder determinar y comparar, ¿no?, los tipos de hernia diafragmática según su tamaño, ¿no? El A y el B pudieran solucionarse con un cierre quirúrgico usando los bordes del diafragma, pero el tipo C y el tipo D no se va a lograr hacer un cierre primario, sino que va a necesitar material protésico, ¿no?, que reemplace este diafragma que no se ha formado. Para nosotros poder conocer la etiopatogenia, pues necesitamos conocer de la embriología, ¿no?, un poco de la embriología del desarrollo del diafragma, y para ello sabemos que el diafragma se va a derivar de 3 estructuras, ¿no?, de 4 estructuras fetales, ¿no? El desarrollo del diafragma va a iniciar a partir de la 4ª semana de vida embrionaria, y si estas estructuras se fusionan de forma correcta, pues vamos a tener un desarrollo normal del diafragma, ¿no? Sin embargo, si hay alguna alteración en la fusión de alguna de estas estructuras, probablemente vayamos a tener un defecto diafragmático, ¿no? Entonces, la parte tendinosa del diafragma, que es esta parte central, está determinada por la estructura embrionaria llamada septum transverso. ¿Okay? Esta parte tendinosa deriva del septum transverso. La parte muscular del diafragma, que es esta que está en rosado, va a derivar de 2 estructuras, ¿no?, de la membrana pleuroperitoneal, que es esta de aquí, la rosada más pálida, y de la musculatura de la pared corporal, ¿no?, que es esta de aquí, que está en rosa más fuerte. Y la otra estructura del diafragma, que es el hiato esofágico o la crura esofágica del diafragma, pues está derivada del mesénquima esofágico. ¿Okay? Entonces, cuando la fusión de estas estructuras se realiza de forma correcta, pues tenemos este desarrollo diafragmático, que si no, vamos a tener el desarrollo de la hernia diafragmática, ya sea posterior y lateral, que es lo más frecuente, anterior o central, o capaz sea esta bilateral. ¿Qué implicancias tiene que se forme este defecto en la vida embrionaria? Pues ya saben ustedes que el defecto del diafragma va a ocasionar que el contenido del abdomen suba hasta el tórax, ¿no? Y en el tórax tenemos 2 estructuras que también están en desarrollo, ¿no?, el pulmón y el corazón. Principalmente el pulmón, por ser un tejido mucho más colapsable, es el que se va a ver afectado, ¿no? Sabemos que el pulmón también tiene un desarrollo embrionario y fetal, ¿no?, que se va a dividir en 5 etapas, ¿no? Entonces, cuando hay una hernia diafragmática, pues se va a ver alterado el desarrollo de este pulmón, ¿no? Entonces, probablemente haya una alteración, ¿no?, en la ramificación de los bronquios, ¿no?, a partir de la semana o de la 3ª etapa
de desarrollo pulmonar, va a haber una alteración en el desarrollo de los ductos alveolares y finalmente va a haber un desarrollo, un mal desarrollo de la unidad funcional del pulmón, que son los sacos alveolares, ¿no? Sin embargo, para suerte de estos bebés con hernia diafragmática, este último proceso alveolar persiste después del nacimiento. ¿Okay? Más o menos, algunos reportes dicen que los bebés continúan con la etapa alveolar hasta 2, inclusive 3 años después del nacimiento. Así que por eso se puede ver que los bebés que tienen una hernia diafragmática congénita aislada, pues tienen un desarrollo o un pronóstico bastante bueno y un desarrollo pulmonar finalmente normal, ¿no? Entonces, las consecuencias de este efecto de masa que producen los órganos del abdomen hacia el tórax va a ser una reducción de la ramificación de los bronquios, una detención de la ramificación de todo lo que es los vasos pulmonares, especialmente las arterias, ¿no? Y estos cambios van a traer como consecuencia finalmente una remodelación de la vasculatura, tanto arterial, ¿no? O estructural de los vasos, y van a conllevar a una vasoconstricción o a una persistencia de la vasoconstricción, ¿no? Y como resultado se produce una pérdida de la masa pulmonar que va a conllevar a una hipoplasia pulmonar postnatal también, ¿no? Evidentemente va a haber una disfunción del sistema surfactante y a la par, ¿no? También se va a producir una hipoplasia de las cavidades cardíacas, especialmente la cavidad cardíaca, las cavidades ventriculares, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un desarrollo normal del diafragma, como acá, pues el pulmón, ¿no? Y el corazón van a tener un desarrollo normal. Pero, ¿qué sucede cuando hay un defecto en el diafragma, ¿no? Se va a protruir el contenido intraabdominal hacia el tórax, incluyendo vísceras y también órganos sólidos como el hígado, el vaso, que generalmente también se logra ascender hasta el tórax. Entonces, van a haber secuelas cardíacas, ¿no? Va a haber secuela en el parénquima pulmonar y en la vasculatura pulmonar, ¿no? Básicamente en el corazón se va a producir una disfunción no solo del ventrículo, en este caso izquierdo, sino también del ventrículo derecho, ¿no? Hay una disfunción biventricular, va a haber un crecimiento inadecuado de estas cavidades cardíacas, va a haber un desplazamiento del mediastino, ¿okay? Va a haber una alteración o un incremento de la presión en el lado derecho, ¿ok? Y si hablamos de lo que es la alteración en el parénquima pulmonar, ya mencionamos que va a haber una disminución de la segmentación de la vía aérea, va a haber una disminución del crecimiento de la masa alveolar, ¿ok? Va a haber una disminución, por lo tanto, de la capacidad pulmonar total, ¿no? Eso es evidente. Pero también se va a ver alterada la vasculatura pulmonar, ¿no? También va a haber una disminución de la segmentación de estas arterias pulmonares, va a haber una disminución del desarrollo de los capilares de los alvéolos, va a haber un engrosamiento de la capa muscular de las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, todo ello va a conllevar a que el paciente curse con una hipoplasia pulmonar, ¿no? Una hipoplasia ventricular izquierda y por lo tanto va a haber una deficiencia
del agente tensoactivo, ¿no? Ello va a conllevar a una hipoxemia, una hipercapnia, a una acidosis que finalmente suele ser mixta, ¿no? Eso va a producir una vasoconstricción de la arteria pulmonar que va a conllevar a una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar va a ocasionar que haya una persistencia de la circulación fetal, ¿no? Con presencia de cortocircuitos de derecha a izquierda. Y esto va a ser un círculo vicioso, ¿no? Entonces, esta hipertensión pulmonar suele ser la secuela o la consecuencia más grave de la hernia diafragmática congénita, ¿ok? En cuanto a las anomalías asociadas, el 60-70% de los casos de bebés que tienen hernia diafragmática congénita pues son defectos aislados, ¿no? El resto del porcentaje suele tener malformaciones, especialmente a nivel cardiovascular, ¿no? Con el mayor porcentaje, malformaciones genitourinarias, malformaciones musculoesqueléticas o malformaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante? Porque los bebés que tienen otras malformaciones congénitas tienen peor pronóstico, ¿ok? Y obviamente pudiera tener mayor porcentaje de morbimortalidad. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico puede hacerse en la etapa prenatal, ¿no? A partir de la semana 18 de gestación se realiza una ecografía obstétrica, ¿no? Y en esta ecografía se puede determinar básicamente la ubicación del estómago, ¿no? En relación a los vasos arteriales, no solo pulmonares, sino también cardíacos, como la aorta, ¿no? O la presencia de la burbuja gástrica, ¿no? Si está a nivel abdominal o si está a nivel torácico, como acá, ¿no? Se ve las cavidades cardíacas y esto aparentemente es la burbuja gástrica, ¿no? Siempre los pacientes que tienen hernia diafragmática, o bueno, las madres con bebés que tienen hernia diafragmática pudieran tener polidramios, ¿no? Si la ecografía no es suficiente y especialmente en pacientes que tienen oligohidramios o que son obesas, ellas se vienen beneficiadas de la resonancia magnética como medio diagnóstico. Y finalmente, cuando ya nuestro bebé nace, ¿no? El 50% de los bebés que no han tenido obviamente un diagnóstico prenatal suelen tener un diagnóstico tardío de hernia diafragmática congénita, ¿sí? Este diagnóstico suele hacerse más o menos a los 18 a 20 meses de edad. ¿Y cómo es que se sospecha? Pues son bebés que tienen sintomatología respiratoria a repetición, tienen sintomatología gastrointestinal, tienen falla del crecimiento, pues porque todo el contenido o parte del contenido del abdomen está en el tórax, ¿ok? Y por ahí que los síntomas respiratorios frecuentes nos hacen pedirle una radiografía y ahí es donde podemos ver esta hernia. El otro 50% de los bebés se van a diagnosticar al momento del nacimiento, ¿no? Si es que nuevamente no han tenido un diagnóstico prenatal. ¿Y cuál es la presentación clásica? Pues es un bebé que tiene distrés respiratorio agudo, ¿no? Ustedes cuando lo examinen van a ver que tiene el tórax más hinchado y más bien el abdomen está plano, a veces es un abdomen escafoideo. ¿Por qué? Pues porque el contenido abdominal está acá arriba, ¿no?
o cuando ausculten el murmullo vesicular, en el lado afectado van a encontrar ruidos intestinales. ¿Okay? O finalmente, pues van a sacarle una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax van a ver haces intestinales a nivel torácico, van a ver una hipoplasia pulmonar o van a ver un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Si hay dudas, porque a veces no se puede determinar claramente, especialmente cuando hay herniación del hígado o en hernias del lado derecho, no se determina con una radiografía simple de tórax, vamos a necesitar la tomografía o también se pudiera o podemos usar la resonancia magnética. ¿Ok? Luego del diagnóstico tenemos que hacer el manejo. ¿Ok? Pero ya hace varios años, ¿no? Existe un manejo prenatal a través de la oclusión traqueal, ¿no? Que se realiza por fetoscopía y, bueno, el manejo postnatal que de inicio es un manejo médico, ¿no? Y luego el manejo quirúrgico para el cierre del defecto, que pudiéramos hacer por un abordaje abierto, ya sea por abdomen o por tórax, o a través de un abordaje mínimamente invasivo, ¿sí? Entonces, si hablamos del manejo prenatal, esta oclusión de la tráquea se suele realizar, ¿no? Más o menos entre la semana 27 y 29. De hecho, existen criterios de inclusión para este procedimiento. Son pocos los establecimientos que realizan este tipo de procedimiento, ¿sí? Entonces, cada establecimiento tiene un protocolo para este manejo, ¿no? Quienes se benefician y quienes no, lo determina el establecimiento que realiza el procedimiento. Pero en términos generales, el balón intratraqueal se suele colocar entre la semana 27 y 29 de gestación, ¿no? Y lo que produce este balón en la tráquea es que se mantenga el fluido pulmonar o el líquido pulmonar siempre dentro de la vía aérea, ¿no? Y este fluido pulmonar va a activar, ¿no? Factores de crecimiento. Y junto con ello hay un aumento de la presión pulmonar, ¿no? Aquí, y esto ocasiona un crecimiento del pulmón, ¿no? Llegando, obviamente, a no tener un crecimiento normal. Sin embargo, el pulmoncito no es tan hipoplásico como en pacientes que no tienen o que no se benefician de este tratamiento. ¿Okay? Más o menos en la semana 34 suele removerse el balón también por fetoscopía, ¿no? Entiéndase por fetoscopía que se realiza con el bebé intraútero. Vamos a ver una simulación de este procedimiento aquí. Entonces se coloca bajo visión directa, ¿sí? Se ubica la boca del bebé, se ubica la laringe, la glotis, la epiglotis, las cuerdas vocales, ¿no? Y se introduce un balón que es autoexpandible, ¿no? Ingresa el balón, se infla solo y luego sale todo, ¿no? Obviamente tiene riesgos este procedimiento y ya nos vamos, ¿ok? Y ahora vamos a ver aquí este es un video de la extracción del balón, pero real, ¿no? Este es un balón que se ha extraído un bebé. Vean ustedes, quitan el balón y
al momento que lo sacan, atrás se ve la tráquea y los bronquios, ¿no? Ahí está el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ok. Entonces, para el manejo médico, porque antes se creía que el manejo del paciente que nacía con hernia diafragmática debiera de ser el tratamiento quirúrgico de emergencia. Actualmente se sabe que no, ¿no? El hecho de que nosotros regresemos el contenido o las heces intestinales y los órganos sólidos al abdomen no implica que ese pulmón vaya a crecer de forma automática o que la hipertensión pulmonar que el paciente tenía vaya a mejorar en cuestión de minutos o en cuestión de horas, ¿no? Entonces eso no es cierto. Se ha visto que el paciente se beneficia o el pronóstico suele ser mejor si se realiza el manejo médico de las secuelas más importantes de la hernia diafragmática, ¿no? Entonces tenemos 3 pilares, ya sabemos que hay una hipoplasia pulmonar, hay una hipoplasia biventricular, predominio del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y hay una hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, el tratamiento médico se basa en estos 3 pilares, ¿no? Por ejemplo, debido a la hipoplasia pulmonar, pues va a haber una falla de la ventilación, el paciente va a tener una acidosis respiratoria y el principio terapéutico en este caso, pues será la hipercapnia permisiva, ¿no? Se produce o se mantiene niveles de CO2 por encima de lo normal porque también ayuda de alguna forma a una vasodilatación pulmonar, ¿okay? De hecho que tienen hay principios específicos para el tratamiento, pero en reglas generales es lo que se realiza, ¿no? Si hay una hipoplasia ventricular, pues va a haber una disfunción tanto del lado derecho como del lado izquierdo y finalmente va a haber una hipotensión, una acidosis metabólica. Esto va a mellar la función cardíaca, ¿no? Va a haber siempre una disminución de la precarga, ¿ok? Entonces el principio terapéutico será un soporte cardíaco, un soporte de la función cardíaca, una optimización de la poscarga, ¿ok? Se usa inotrópicos, lusotrópicos, ¿no? Y lo que se pretende es mantener permeable el ductus arterioso. En medidas extremas, pues lo que se suele usar es el soporte extracorpóreo, si se ha realizado el tratamiento óptimo con todos estos pilares y no se ha logrado mejorar el bebé, pues se usa circulación extracorpórea o también se puede usar óxido nítrico, ¿ok? Una vez que nuestro paciente esté estable, pues lo que hacemos es planificar la reparación quirúrgica, ¿sí? Les mencionaba que no es un procedimiento de emergencia, debemos de verificar el momento ideal y óptimo para esta cirugía. ¿Y cuál es ese mejor momento? Pues cuando el paciente está hemodinámicamente estable, hay evidencia clínica y ecocardiográfica, ha habido una disminución de la hipertensión pulmonar y el bebé tiene una oxigenación aceptable. Por cierto, no les mencioné aquí el manejo de la hipertensión pulmonar, ¿no? Que nos va a conllevar a una hipoxia. Evidentemente lo que se tiene que hacer es usar vasodilatadores pulmonares, como el sildenafil, ¿okay? Entonces, existen ciertos protocolos, ¿sí? Para poder determinar el momento ideal de la reparación quirúrgica de estos bebés con hernia diafragmática, ¿no? Nosotros usamos mucho el consenso europeo que tiene estos
criterios, ¿no? Y si el bebé los cumple, pues entra a reparación quirúrgica. Vimos que hay un abordaje abierto y un abordaje mínimamente invasivo, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos abordajes, la técnica quirúrgica o la reparación quirúrgica tiene una sola forma de realizarse, ¿no? Ya sea si lo haces por abdomen o por tórax, o si lo haces por laparotomía o toracoscopía, el principio quirúrgico es el mismo. Al momento de hacer la incisión, identificamos el defecto, reducimos el contenido herniado. Si hay saco, se suele extirpar el saco. Tampoco es imprescindible que se haga, que se realice esta extirpación del saco, y finalmente se debe cerrar el defecto diafragmático. Entonces, aquí viene la importancia del tamaño del defecto, ¿no? Si son defectos pequeños, pues la reparación es una reparación primaria con puntos de afronte simple, ¿no? O puntos en U, ¿ok? Pero si el defecto es grande, pues suele necesitar un material protésico que suelen ser las mallas. ¿Okay? Entonces, solo para que puedan conocer, tenemos un abordaje abierto que es por laparotomía. Este abordaje suele ser benéfico en caso el paciente tenga otra malformación congénita del tracto gastrointestinal, ¿no? O malrotaciones o alguna atresia intestinal asociada, pues estas suelen ser manejadas en conjunto a través del abordaje abierto por laparotomía. Esta es la incisión que debiera ser subcostal para el abordaje izquierdo. Obviamente para el abordaje derecho, en caso de hernias derechas, van a ser subcostales derechos. Y el principio es el mismo, ¿no? Les mencionaba, una vez ingresada a cavidad, tenemos que identificar el defecto, reducir, es decir, retirar el órgano abdominal del tórax, ¿sí? Y luego evidenciar los bordes del diafragma y cerrarlos. Lo mismo acá, ¿no? Ya se ha reducido el contenido torácico, se ve el pulmón al fondo, este es el defecto del diafragma, ¿no? Y finalmente se cierra el diafragma con puntos de no. Luego tenemos el abordaje por toracotomía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Pues que nos ayuda a determinar de forma más evidente la ceja posterior del diafragma, que a veces por laparotomía no podemos evidenciar. ¿Okay? Al paciente se va a colocar en decúbito lateral izquierdo, si el defecto fuera derecho, o al revés, si el defecto fuera izquierdo, y la incisión generalmente se hace en el sexto espacio intercostal. Y luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, que es nuestro gol estándar por todas las ventajas que brinda la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Esta es la posición del bebé, está en decúbito lateral derecho porque el defecto es del lado izquierdo, ¿okay? Y el principio quirúrgico es el mismo. Evidenciamos el defecto del diafragma, tenemos que reducir el contenido intraabdominal hacia la cavidad correcta y finalmente cerramos el defecto diafragmático. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no, doctora. Raquel, ¿alguna pregunta? No, doctora, creo que los chicos no tienen preguntas. Muy bien, entonces llegó Renzo Alberti. No llegó. Y nuestro amigo